El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, se sumó también a la lluvia de disculpas. Escuchó a Manelik. ¿Por qué? ¿Qué dijo Manelik? Porque ayer Manelik decía que la Procuraduría no había, ni nadie, ninguna autoridad que no fuera el Ejército había ofrecido una disculpa o no había dicho nada tampoco sobre lo de la tortura. Bueno, pero de veras que una disculpa ya deja limpio el honor de cada autoridad y deja tranquilos a los afectados, que estamos avergonzados internacionalmente. Sabes que yo creo que exactamente es una respuesta demasiado débil. Debieron haber, en el caso del Ejército, dado de baja al militar o a los militares que participaron, y aquí en vez de suspenderlos, igual de baja, destituidos de sus cargos y se acabó expulsados. O sea, porque es una afrenta contra, no solamente contra las garantías individuales y los derechos humanos, sino contra la propia institución. Están manchando a ambas instituciones estos elementos. ¿Te acuerdas aquel francés que fue acusado vanamente, falsamente, de haber sido judío, por cierto? Dreyfus. ¿Te acuerdas cómo lo vejaron? Yo acuso. ¿Te acuerdas a Morelos? ¿Cómo lo sometieron a las humillaciones más terribles que puedan existir en un gremio? Y a estos, pues aquí en el Zócalo, como ejemplo. Es que estuvo muy mal. Parece burócrata. Yo me espero hasta el lunes para pedir una disculpa, ¿eh? ¿Por qué? El que haya actuado mal la Policía Federal, pero de todas. El jueves que se enteró, apenas el jueves tomó acciones, cuando los militares desde diciembre están tomando acciones para el video. ¿Por qué? Si está el video como prueba, ¿por qué no destituirlos inmediatamente? Claro. ¿Por qué esperar? Vamos a hacerles un proceso y vamos a investigar y vamos... ¿Qué investigan si lo que está ahí en el video? Es evidente. Exacto. Pues, repito, este comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, salió con su disculpa. Propuso mejorar mecanismos para prevenir actos de tortura y sancionarlos cuando ocurran. Pues que no estaba en vigor eso. Se supone. Sí. Es obvio. Y se supone que no deben de ocurrir. Indicó que ahora se vigilará que para vencer y doblegar a la delincuencia se respete la ley y bajo ningún motivo se violen los derechos humanos. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Ellos mismos? Enrique Galindo es el comisionado general de la Policía Federal. Reveló que 3 elementos de la corporación y no uno, como se dijo inicialmente, participaron en la tortura. En el video se ve a 2 militares y una agente de la Policía Federal, pero de acuerdo con Galindo, participaron al menos 5 elementos de las fuerzas federales. Pues peor tantito. El secretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que la convicción del gobierno es erradicar la tortura. Pero sí, hemos visto algunas víctimas, después de una investigación, que ni siquiera se les aprecian con precisión los rasgos faciales de las golpizas a que los han sometido. Recuerdo los del 15 de septiembre en Michoacán, y por otro lado, cuando llevaron a la güera, cuando el caso de la Lore y por acá la güera, que la güera no se podía ni enderezar, cuando la presentaron de que ella ya había declarado voluntariamente, a primera vista, que ella era la culpable. No, fíjate que concluyeron con una cosa muy interesante aquí.
Este señor Roberto Campa Cifrián dijo: una investigación fundada en la tortura carece de valor jurídico y no garantiza llegar a la verdad. Oye, ¿lo estará oyendo esto el que dijo que era la verdad histórica? Pero no Parece que hiciera referencia a él, porque todas las primeras versiones de lo ocurrido con los estudiantes fueron arrancadas así. A todos les llegaría el mensaje. Pero en este caso, la mujer no es una santa, ¿eh? Cuidado. La mujer está comprobado que tenían armas, que amedrentaban a la población, que los eran extorsionadores, que bla, 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 bla. Estos infames ya la dejaron libre. Libre de toda culpa. Yo recuerdo cuando se dijo que tras el principal líder de la delincuencia encargada del narcotráfico se había escapado y se realizó una batida, y entonces entró el ejército y la policía federal, y los habitantes de los poblados huyeron porque ya sabían que si agarraban a uno lo iban a someter a ese tipo de interrogatorios. ¿Se acuerdan que eso Sí, cómo no. se dio muy notoriamente, que andaban tras él y que ya casi? Y el caso es que la población estaba empavorecida. Bueno, pues aquí está otra voz. Amnistía Internacional asegura que la condena pública del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por el caso de la tortura por parte de elementos militares y policía federal en contra de una mujer detenida es un paso importante, pero no suficiente para evitar y poner fin a los abusos. Es notable que esta sea la primera vez que la Sedena pide disculpas públicas por un caso de tortura. Esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las cuales el personal militar tenga que responder. Ese es el comunicado de un organismo internacional muy poderoso que ha venido insistiendo en que en México hay irregularidades de esta naturaleza. Bueno, yo me ponía a pensar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se creó en 1990. ¿Para qué? Para exactamente tratar de erradicar todo lo que había sido los 80s y los 70s mexicanos. Las torturas, las persecuciones, las desapariciones, todo lo que fue la guerra sucia. Y de pronto pasan 27 años y nos encontramos nuevamente en el asunto de la tortura, las desapariciones, las confesiones forzadas y demás. ¿Qué pasó en México durante 27 años que no hubo una política donde pudieras erradicar verdaderamente los casos de tortura? Estamos prácticamente, igual que lo que comentábamos hace unas semanas de la contingencia, utilizando instrumentos que se crearon hace 20 y tantos años. Es lo mismo en derechos humanos. Parece que nadie entendió nada o que no hubo una política que te permitiera no pasar por esto. Y hoy es más grave que en ningún otro momento quizá el asunto de la tortura. Pero creo que lo importante es que lo que influye es la prueba contundente, que es el video. La reina Porque de las antes pruebas. se podía haber denunciado 1000 veces y simplemente decían no es cierto. ¿Cuál es el mensaje? Pero ante esta evidencia contundente de que es las personas torturando ahí a la acusada, no hay manera de echarse para atrás, de decir no es cierto. Claro. Es que el video es más preocupante que solucionador. La tortura está prohibida. ¿Y estos infelices se graban? A sí mismos. Se están grabando entre ellos. ¿Por qué? ¿Porque son morbosos? ¿Porque son unos criminalazos? Yo te digo la razón, la mía.
Porque en cada acto de esta naturaleza, así rinden a sus jefes. ¿Quieres decir cuentas. Que están enterados entonces los jefes ¡Claro! de cómo actúan? Bueno, pues entonces todavía peor. Pero no solo eso, se graban, son unos criminales. Los jefes están enterados y el video se filtra. O lo filtran. Yo todavía no lo sé. Mira, todo eso tiene una respuesta casi lógica. Es un procedimiento habitual, pero eso se archiva para utilización en caso necesario. Pero alguien llegó al archivo y produjo la conmoción que provocó. Claro, alguien quiso provocarlo, alguien lo sacó en este momento. El video, aunque lo veamos, a mí me llama mucho la atención. La crueldad es de la Policía Federal, no es del Ejército. Y sin embargo, todos los relámpagos le están cayendo al Ejército. ¿Sabes cuál es la principal preocupación en esta investigación? La principalísima es averiguar quién filtró la escena. Claro. Porque Están preocupadísimos las más altas autoridades por saber dónde estuvo el error, dónde estuvo la falla. Porque tú dijiste algo muy importante. Tenemos termitas en la casa. Nos están comiendo la estructura interna y la van a desplomar. Porque son la puntilla que va cargando hasta que desplome toda la estructura. No señalamos aquí que el propio gobierno federal viene durmiendo con el enemigo. Algunos elementos que no están muy conformes con lo que pasa o que tienen una consigna detrás de intereses políticos que están funcionando también. El Ejército dice, esto es, pues sí somos culpables, pero también es porque estamos en las calles cumpliendo acciones que no deberíamos estar haciendo. Mira lo que le está pasando a Dilma, allá en Brasil. sus principales elementos de apoyo se le voltearon. El problema es cómo reacciona el gobierno mexicano. Ayer me hizo reír mucho Eduardo Guerrero porque platicó una historia. Dice, es que el gobierno mexicano funciona así. Te lo platico con una historia. Va un matrimonio en su coche. El marido manejando, la esposa en el asiento del copiloto y van saliendo hacia la carretera. En eso sale abajo de los pies del coche donde va la esposa un vaso con lápiz labial rojo en la orilla. Y lo levanta la esposa y le dice, ¿de quién es esto? ¿A quién subiste al coche? Explícame. Y el marido, sin decir nada, agarra el vaso, lo ve, baja la ventana y lo avienta. Sube la ventana y sigue manejando como si nada. Y la esposa se queda fría. Explícame del vaso. ¿De quién es el vaso? ¿A quién invitaste? Y voltea el marido y dice, ¿qué vaso? ¿De qué hablas? Así es el gobierno mexicano y así está reaccionando. Sí, porque las últimas acusaciones o señalamientos de organismos internacionales fueron negados rotundamente. Por lo pronto ya van a recibir capacitación, no sé si es la Policía Federal o el Ejército, sobre derechos humanos y el evitar llegar a la tortura y a todo tipo de violencia para obtener declaraciones. Ya creo que empezaron su curso ayer. Pero eso es increíble, increíble, insisto, porque si tienes una comisión que no existió durante ningún momento de la historia de México, la Comisión de Derechos Humanos hasta el 90 que se crea, y que ahora van a tomar una serie de cursos de cómo sonreírle a la vida y ser mejor. O sea, por favor, pasaron 20 y tantos años, eso ya ni siquiera tendría que debería ser parte propia desde los 90, ser parte de la formación de las policías municipales, del ejército. Del protocolo. Claro. Pero sí es desde hace mucho, ¿eh? No empezaron ayer. No.
No, me consta que la Policía Federal, que el Ejército, ya desde hace mucho empezó con protocolos del trato con la población civil y de la no tortura y del respeto a los derechos humanos. Hace rato que empezó con eso el Ejército y la Policía Federal. Pero además no es ahí la respuesta. No está ahí en que se aprendan al derecho y al revés los derechos humanos, sino prepararlos en nuevas técnicas, prepararlos en nuevas formas, prepararlos con una tecnología más moderna que les permita a ellos estar cerca y resolver el problema sin necesidad de la tortura. Pero si no tienen los elementos, si no saben cómo elaborar un cuestionario, si no saben cómo aplicarlo, si no saben cómo ejercer presión psicológica sobre el acusado para que pueda contestar lo que ellos creen que es la verdad, entonces de nada sirve. Pueden aprenderse al derecho y al revés los derechos humanos internacionales, nacionales, los que quieran. Eso no va a funcionar. Necesitamos policía de primera para que puedan darse resultados de primera. Policía de investigación de primera, porque efectivamente, o sea, ni a la Policía Federal, a los que participan en los operativos, ni al Ejército les corresponde a ellos investigar. Ellos van porque se les dijo, oigan, aquí hay un movimiento, aquí se están hay un grupo o es el cuartel. O sea, no tienen, el proceso de investigación corresponde, desde luego, dentro de la propia Policía Federal, a otra área. Entonces ellos lo único que tienen que hacer es capturamos a estos, nos enfrentamos a estos, hubo tantas bajas y los prisioneros aquí están. Ya corresponde a ustedes, ministerios públicos, fiscales, investigar, interrogar y todo eso, de tal modo que se lleve una investigación en el debido proceso. Porque realmente hemos caído en dos partes. Una donde verdaderamente reconocemos que hay tortura y la otra donde, que lo hemos comentado mucho aquí, muchos delincuentes dicen que fueron torturados y entonces eso ya siembra la duda. Si de los 100 detenidos que hay de Ayotzinapa realmente estuvieran o fueron torturados, ya tendrían que estar libres. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no la opinión pública y la prensa no está encima de ese caso para saber qué fue cierto y qué no de los 100? Porque ahí está al revés la opinión pública. Ellos consideran que la opinión pública se resentiría mucho si soltaran algunos de los que tienen capturados. Es paradójico. Es paradójico. Porque la policía ha actuado tan mal, de forma tan deficiente, que si detienen a un delincuente y el delincuente va y se golpea en la celda y después sale y dice que lo torturan, mucha gente se la cree. Entonces, la actitud de la policía ha creado una serie de acciones que han estado en perjuicio de ellos mismos. Porque sabemos que son torturadores, que son corruptos, que son de todo. Y el delincuente dice, pues ya sé por dónde. Y se las aplica. Pero porque la policía tiene la culpa de eso.